Ahora sí, ya estamos, ¿eh? Bueno, ahí está, porque si estaba compartiendo pantalla no podía salir para grabar. Bueno, ¿cómo andan? Otra vez me había pasado lo mismo, que no se había grabado bien, no se había subido bien la clase a YouTube. Así que bueno, por suerte me avisaron y lo pude acomodar. Bueno, cuando es así, me avisan enseguida, me mandan un mensajito, saben que no hay problema. Como les decía, lo que pasa a veces es, bueno, yo termino tarde, se convierte la clase grabada y después la pongo a subir y queda a la noche subiendo. Yo ya comparto el enlace, armo ahí en texto en el campus, entonces el enlace genera incluso antes de que se suba la clase grabada. Así que bueno, y queda ahí a la noche subiéndose. Así que por eso, entonces, si no, o entro al otro día o me avisan, bueno, por ahí pasa esto. Dos veces nos pasó. Así que, bueno, cualquier cosita me avisan enseguida, no hay problema cuando es así que por ahí no la pueden ver. Dicho esto, vemos, bueno, saludamos ahí a Candelaria, Anabela, Milagros, Maca, otra Milagros, eh, Candela, Mayra. Noé, María, Andrea, Vero, Milagros, creo que tenemos dos o tres milagros, Pamela, bueno, gracias por estar ahí, no sé si alguien más por ahí se va a sumar, somos 14, seguramente alguien más se esté sumando, por ahí me había avisado alguien que no podía conectarse. Hola, Eh, profe. yo, bueno, hoy pude conectarme puntual porque no cursaba. Lo tengo al enano, que estado con un poco de fiebre, pero bueno, bien ahora. Así que por eso pude conectarme puntual. Si no, como ya saben, van a haber días que nos vamos a conectar 9 y 10. Eh, Vamos a comenzar, como les decía, haciendo un repaso de esta clase número 11 donde venimos con los costos, ¿sí? Con los costos, la contabilidad de costos, la importancia de los costos agrarios y sus aplicaciones, así lo hemos llamado a esta unidad, donde, bueno, un poquito hemos trabajado, hemos hecho práctico breve enviando la respuesta al chat. No hemos hecho mucho de prácticos en las actividades, quiero decir con números, ¿no? Bueno, hoy ya vamos a empezar a retomar lo que habíamos visto de costos directos para poder empezar a utilizar estas herramientas, ¿sí? Así que bueno, gracias ahí a todos los que estaban saludando por el chat. Bien, habíamos visto los recursos sacrificados, ¿no? Que clasificábamos en tierra, trabajo y capital, el concepto de cuenta contable. Vimos que para el caso de la empresa agrícola los recursos se identifican con la mano de obra, insumos y materiales utilizados en la obtención de los fines productivos o los productos del establecimiento agropecuario. Em, Se considera que un recurso se ha sacrificado cuando hablábamos de sacrificar. ¿Cuándo entonces se sacrificaban los recursos? A ver si alguno se anima.
A ver, Hola, ¿me ¿se me escuchan? escucha? Ahí veo que me escuchan medio bajito. Vamos a subir el volumen. A ver, no sé si es a mí o... ¿Los demás me escuchan bien? Hola. Sí, sí, se escucha bien. Sí, Perfecto. sí. Bueno, bárbaro. Sí, a veces puede ser que se corte el internet o a ustedes o a mí, pero en la grabación siempre sale perfecto, digo, aviso por las dudas, ¿no? Eh, sí que no, nos han pasado. Por suerte, ahora vamos a tocar madera, venimos bastante bien. Bien, entonces, cuando hablamos de sacrificar, ¿sí? Es utilizar ese insumo, por ejemplo, ¿sí? Ese bien en el proceso productivo y ya no podemos volver atrás, no podemos recuperarlo, ¿no? Realizando el proceso productivo, realizando el proyecto, implementándolo, ¿sí? Bueno, no va a volver atrás, ¿sí? Pierde su forma, ¿sí? Cambia su forma, ¿sí? Así que, entonces, sacrificar es justamente poner en el proceso productivo, ingresar en ese proceso productivo un bien, ¿sí? Para obtener otro producto. Dice, por ejemplo, el hecho de comprar un fertilizante no significa su sacrificio, ya que en cualquier momento podemos venderlo, cambiarlo o darle cualquier otro uso. Eso es verdad, ¿no? Incluso podemos acopiar, ¿sí? Guardar, pero sí se sacrifica cuando sembramos y realizamos la fertilización. Pero una vez dice que lo aplicamos a los cultivos, entramos en un punto de no retorno, un punto en el que es imposible recuperar el fertilizante y retornarlo a su condición original, ¿no? Esto pasaría con la semilla, con los herbicidas, bueno, con un montón de insumos. Se considera entonces que un recurso sea sacrificado. Entonces se ha sacrificado cuando por efectos de su uso se consume o se incorpora al proceso productivo, ¿no? Y ya tenemos, en poquitas palabras, el concepto de sacrificar. Clasificaciones de costos, veíamos, dice, los costos pueden ser clasificados por diversas vías, pero, dice, resaltamos dos por su importancia práctica a la hora de generar informes, ¿no? Entonces teníamos dos eh, formas de clasificación más importantes, ¿sí? Teníamos la primera, dice, considera los costos desde el punto de vista de su función en la empresa y los clasifica como gastos empresariales y costos de producción. Y la segunda, ¿sí? Considera los costos solo en su relación con la parte productiva, ¿sí? Solo relacionado con la parte productiva. Esa es la segunda. La primera, entonces, con los gastos empresariales, con los costos de producción, ¿sí? Con el funcionamiento de la empresa. Y teníamos acá un cuadrito de clasificación de costos que clasificábamos entre los costos de producción y los gastos empresariales. Dentro de los producción teníamos los directos e indirectos, ¿sí? Dentro de los directos teníamos mano de obra, insumos, materiales, y dentro de los indirectos, perdón, tendríamos costos post cosecha,
costos en infraestructura, por ejemplo, ¿sí? Y dentro de los gastos empresariales tenemos algunos administrativos, ¿sí? De servicios, impuestos, gastos de viajes, etcétera. Los sueldos. Y acá teníamos un poquito alguna ejemplificación de los conceptos de gastos empresariales. Acá dice son erogaciones de recursos necesarios para mantener en funcionamiento la empresa. Entonces, erogaciones, ¿no? Que sale, dinero que sale, o recursos, ¿sí? Necesarios para mantener en funcionamiento la empresa. Entran en este grupo un conjunto de costos que no son de producción, dice, ¿no? Entonces, costos que no son de producción, pero que son importantes y necesarios para el funcionamiento de la empresa. Se asocian directamente con el periodo en que se causan y no con la producción. ¿Mm? Entonces, se asocian con el periodo, ¿sí? El momento, el tiempo, ¿sí? Ya sea si es anual, mensual, etcétera, ¿no? Esa em, clasificación. Bien, entonces, una de las características es que se asocian directamente con el periodo. ¿Mm? Por ejemplo, dice servicios, arrendamientos, seguros, ¿sí? Ya sean mensuales, anuales, semestrales, trimestrales. Más allá de que haya producción o no, ¿sí? O que los niveles de producción sean altos o bajos. Eh, Teníamos salarios administrativos, las cargas sociales serían prestaciones. No han sido relacionados con la producción, sino con la administración, la logística y la estrategia. ¿Sí? Esto es uno de los puntos importantes, ¿no? Sí, los gastos empresariales son los llamados gastos generales, dice. Entre ellos incluyen servicios, útiles, elementos de aseo, arrendamientos, impuestos, etcétera. Afectan a la empresa en general, ¿sí? Y no a alguna de sus dependencias en particular o a una actividad personal en particular, sino en general. Sacando limpio, podemos decir, a diferencia de los costos de producción, que ahora vamos a ver, no son directamente de la producción, ¿sí? Sino que eran costos, gastos para el funcionamiento de la empresa, ¿sí? Necesarios para que la empresa funcione. En cambio, los costos de producción, dice, se refiere a la valoración de los recursos destinados a la transformación de la materia prima para obtener un producto, ¿sí? La transformación de esa materia prima en la obtención de un producto. Ahí dice semillas, insumos, materiales, como decían, fertilizantes, herbicidas, etcétera, etcétera, ¿sí? Para poder obtener el grano de ese cultivo. Por ejemplo.
En las empresas agrícolas, dice, se llama costo de producción a la aplicación de recursos, mano de obra, insumos y otros, dice que conduzca a la obtención de la producción y al proceso de transformación de la producción en productos terminados, ¿sí? Entonces, de obtener el producto y de poder transformar el producto para obtener, o mejor dicho, un subproducto para tener un producto terminado, ¿no? Cuando hablamos de subproducto es que, bueno, todavía no está apto, podríamos decir, para el consumo, o no está terminado. Un subproducto en el tambo puede ser, por ejemplo, la masa. Dice, en empresas pecuarias se llama costo de producción a las aplicaciones de recursos que se realicen a, bueno, los galpones de aves, a las plantas de concentrados, ¿sí? Si hay, bueno, donde se fabrica el alimento, por ejemplo, eh, a los corrales, los alambrados, los animales, y a las áreas donde se transforman en derivados a productos a vender, ¿sí? Entonces, esto es para la parte de cría de animales, producción de animales, pecuarias. ¿Mm? Y fíjense, y el costo de producción, ¿qué me dice esto? Que bueno, que en distintas empresas el costo de producción va a ser distinto, ¿sí? Para las pecuarias, para las agropecuarias o para las agroindustriales, ¿sí? En este caso, en las agroindustrias dice, los costos de producción son las aplicaciones de recursos, mano de obra y materiales a la planta de procesamiento, ¿sí? Porque van a llegar la materia prima, van a llegar los distintos insumos y es donde se va a procesar, se van a transformar en un producto terminado. Vamos a pasar medio rápido esto. Gastos y costos, los conceptos que habíamos visto un poco también. Dice, los gastos son aquella parte de los desembolsos que invierte la empresa en sí para garantizar su funcionamiento. Y los costos, la parte de los desembolsos que invierte, dice, en la generación de productos. Entonces acá tenemos bien marcadas las diferencias, ¿no? Uno es para el funcionamiento de la empresa y el otro para la obtención de los productos. Y bueno, dice, ambos llegan al estado de resultados por distintas vías, pero finalmente se funden para deducirse de los ingresos, ¿sí? A los ingresos se les van a restar esos gastos y esos costos para poder obtener la ganancia neta, la utilidad neta. Y acá teníamos algunos ejemplos. Dice, todos los pagos que se realizan en la ejecución de las labores agrícolas, como la siembra, fertilización, fumigaciones, la valoración de los insumos aplicados por estas labores como fertilizantes, fungicidas, insecticidas, herbicidas. Y acá
habíamos hecho una actividad y ustedes habían compartido en el chat, ¿sí? De alguna actividad, cuáles podían ser algunos costos. Empezamos a hablar de costos y a diferenciar entre costos fijos y variables, que es una de las tantas clasificaciones, ¿no? Pues también después íbamos a ver, como practicamos en algunas clases anteriores, los costos directos y los costos indirectos. Listo. Entonces, costos son la valoración de los recursos, ¿sí? O mano de obra, insumos y otros, consumidos en ciertos espacios y dependencias de la finca, ¿sí? Del establecimiento, diferentes de los cultivos. Dice, pero relacionados directamente con la obtención de la producción. Dice, como las vías internas y caminos, plantas de post cosecha, pozos y sistemas de riego, canales de drenaje, etcétera, ¿no? Entonces, que son necesarios sin dudas para obtener el producto, ¿sí? Para poder cosechar y se debe contar con caminos de acceso, se debe contar con aguadas si se va a fumigar, por ejemplo, ¿sí? Con molino. Canales de drenaje. Acá habíamos visto gastos y costos. Decíamos, los gastos, conceptos que conforman los gastos generales y empresariales, administración, logística y estrategia, dice, que se relacionan directamente con el periodo. Y los costos, dice, de producción para todo el grupo de conceptos que se refieren a los costos de producción propiamente dicho, ¿no? Entonces, los gastos, hablábamos de generales y empresariales, ¿sí? Asignados o relacionados con un periodo, como decía, ya sea en mensual, semestral o anual, ¿sí? Los gastos del mes, los gastos del año, ¿sí? Y los costos relacionados con cuánto me cuesta, por ejemplo, sembrar una hectárea de maíz, ¿no? Entonces ahí estoy hablando de los costos, ¿sí? Exclusivamente los costos directos. Entonces son costos de producción en el segundo punto. Y acá sumábamos algunos conceptos que habíamos visto anteriormente. Dice que los costos están compuestos por gastos, amortizaciones e intereses. Dice, surgen de la valoración económica de los insumos, la que se expresa a través de los gastos, las amortizaciones, los intereses. Dice, se puede decir también que el costo es la suma de estos tres componentes. ¿Sí? Como alguien había dado el ejemplo del contratista, entonces va a tener gastos de alimentos, de lo que fuere, amortización, porque hay que calcular también el desgaste de las maquinarias, y los intereses pueden ser por un préstamo pedido para comprar el capital, puede ser por los costos de oportunidad. Gasto, dice, es la parte del costo que corresponde a la adquisición de bienes y servicios que son íntegramente consumidos durante un ejercicio productivo. Por ejemplo, semillas, agroquímicos, combustible, pulverización.
cosecha contratada, ¿sí? Ganado para ser engordado dentro de un ejercicio. El ejercicio, cuando hablamos de un ejercicio, hablamos de un año, ¿no? El ejercicio económico, ¿eh? Dentro de un año. El ejercicio es el año en contabilidad. Gasto, dice, no es sinónimo de erogación en efectivo. Bueno, esto lo hemos charlado bastante también, ¿no? Que no solamente es pagar el gasto, sacar dinero, ¿no? Hay otros aspectos del gasto, hay otros puntos que también son gastos, ¿sí? Dice, por ejemplo, es un gasto la mano de obra empleada para arar que es aportada por el productor, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, está utilizando su tiempo, gastando su tiempo, aunque nadie le pague, ya que va a cosechar y va a obtener dinero de la venta de ese producto. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta el tiempo, el costo de esa mano de obra, ¿sí? Y por lo tanto es un gasto, por más que no le cobre a nadie. Dice, se tendrá que tener en cuenta los costos a través de su imputación. También resulta conveniente diferenciar lo que es un gasto de una inversión, ¿sí? Esto es muy importante. Una inversión es la inmovilización de capital en insumos durables, dice. Lo que, como su nombre lo indica, dura más de un acto productivo. Compra de un tractor, construcción de mejoras, pradera de alfalfa. ¿Sí? La educación es una inversión. Y una aclaración dice, dejar en claro la diferenciación, ya que algunos bienes, dice, aunque puedan conservarse más de un ejercicio, como las semillas, los agroquímicos, los fertilizantes, como hablábamos hoy, dice, no dejan de representar un gasto, dado que cuando intervienen en el proceso de producción, se consumen en su totalidad y en un solo acto o periodo económico, ¿no? Que se usan una sola vez. ¿Sí? De amortización hemos charlado bastante. Dice los bienes durables que tienen una vida útil limitada, que tiene un límite, ¿no? Un final, un principio y un final, limitada, dice, desde el punto de vista económico, y duran más de un ciclo productivo. Con el transcurrir de los años van perdiendo valor, ¿no? Esto ya lo hemos hablado, que pierden valor por desgaste, deterioro y obsolescencia, así lo llamamos. Cuando se pone viejo por el avance de la tecnología, porque pasa de moda, porque surgen tecnologías nuevas y mejores. Interés, dice, a la tierra le corresponde una renta, al trabajo un salario y al capital un interés. Y acá hablábamos de el costo de oportunidad. Este es un tema que se tiene que tener muy en cuenta, ¿sí? El costo de oportunidad. Y ponerle el ojo porque no vemos el dinero que sale, ¿no? Entonces, pero tener en cuenta que estamos dejando de ganar en una inversión, en una actividad, para invertir en otra. Dice, los insumos intervinientes en un acto productivo determinan la inmovilización de capital por un determinado periodo de tiempo, ¿no? Inmovilización, que yo realizo la inversión y de ese capital no puedo disponer. El dinero que utilicé para comprar una maquinaria, ¿sí? Si volvemos al caso del contratista, para comprar una cosechadora, no lo va a poder sacar, ¿no? Tiene la cosechadora y es su herramienta
de trabajo. Entonces el dinero está ahí, está inmovilizado, se dice, porque no puede sacarlo. Para sacarlo tiene que vender la cosechadora. Entonces lo que espera es una rentabilidad por esa empresa, ese negocio, esa prestación de servicios de cosecha, de que le vaya retribuyendo la inversión. Esto, dice, lleva a que no se puedan utilizar en otra alternativa, originando una pérdida. Dice, si se tiene en cuenta la utilidad que podría generar el capital en otro uso. Bueno, uno de los ejemplos es eso. Bueno, se compra el tractor, se compra la cosechadora, o ese dinero se invierte en sembrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lo que dejo de ganar por no sembrar y poner la plata en la cosechadora, tengo que tener en cuenta de que para que sea conveniente ese negocio, bueno, la cosechadora, el servicio de cosecha me tiene que dar, además de cubrir los costos, me tiene que dar más de lo que me daría habiendo puesto la plata en el cultivo. ¿Sí? Más o menos así. De eso se habla cuando se habla de costo de oportunidad. Por supuesto, tenemos en cuenta que, bueno, hay negocios que son más riesgosos que otros y algunos tienen más rentabilidad que otros, puede estar relacionado con el riesgo o no, ¿sí? Pero sí tener en cuenta eso, ¿no? Que se deja de ganar un dinero para realizar otra actividad o para invertir o para, como dice acá, inmovilizar. Por eso dice que el concepto que da origen a que se aplique un interés a los diferentes capitales, ¿sí? Por eso también está bueno los métodos de valorizar, darle valor, ¿sí? Asignarle valor a los determinados bienes de capital. La tasa de interés, dice, se compone del costo de oportunidad y del riesgo, ¿no? Entonces, acá tenemos otro punto que, como decíamos, puede estar relacionado o no. Puede estar relacionado que a mayor riesgo tengamos una mayor rentabilidad, ¿sí? O no. Y a menor riesgo, una menor rentabilidad o no, ¿sí? Puede ser o no. Hay casos que sí, la mayoría, ¿no? Que negocios que son menos rentables, pero menos riesgosos, ¿sí? Entonces, como decía la mayoría, responden un poco a eso, ¿no? Que hay menor riesgo, menor rentabilidad. Entonces, por eso, cuando hablamos de distribuir o de realizar gerenciamiento de riesgo, es un poco eso, ¿no? De evaluar teniendo en cuenta el criterio del productor o nuestro criterio, ¿sí? Bueno, Maximax se llama, que el máximo de los máximos, Maximin, máximo de los mínimos. ¿Qué quiere decir? Si somos optimistas o pesimistas o, bueno, puntos intermedios, ¿no? Entonces, que somos más arriesgados o menos arriesgados. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Dice, el costo de oportunidad es la tasa real, siendo la misma para todos los capitales. Dice, el riesgo, en cambio, es particular de cada tipo de bien. Cada componente del capital productivo está asociado a distintos niveles de riesgo. Ahí terminábamos entonces esta clase 11, el repaso de esta clase 11.
Y pasamos ahora, vamos a dejar de compartir. A ver si yo pongo acá. Ahí en pantalla, ¿están viendo clase 12? Sí, sí, Matías, está Sí, bien. sí, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos un ratito más acá con esto. Y después alguna duda, algo que les haya quedado, la vamos a charlar. Eh, perfecto, entonces. Ahí, compañera, bueno, mejor tarde que nunca. Gracias ahí la compañera que se... Perdón, Sí, buenas tardes todavía a no hay todos. problema, no hay Recién me problema. pude conectar, Gracias por estar, así ¿sí? que No te después la preocupes, veo grabada la clase. no hay problema, ¿eh? Lo importante es que puedan aunque sea conectarse un ratito, y la otra parte, bueno, como decía, ahí va a estar grabada, así que no hay ningún problema. Bueno, entonces, vamos a adelantar un poquito acá, y después hacemos un pequeño recreo. Continuamos con la misma unidad. Los costos agrarios y sus aplicaciones. El interés, el cálculo de los intereses. Bueno, la matemática financiera, si uno se introduce, hay algunos cálculos que son un poquito más... no es complejo, pero sí, de distintos tipos de capitalización, de cálculo de intereses, simples, compuestos, etcétera. Nosotros vamos a hacer un calculito simple como para que se entienda el concepto del interés, ¿sí? Para por ahí no robarle tanto tiempo a los otros temas que también vamos a ir viendo, ¿no? Para buscar un poco en el equilibrio, pero sí está bueno que si ustedes se quieren ahondar un poquito más en lo que es capitalización, interés, amortización, hay otro concepto que también es de un préstamo, por ejemplo, de un crédito que vamos pagando, lo vamos amortizando, ¿sí? Entonces, los distintos sistemas también de capitalización, ¿sí? Eso pueden también ahondar, investigar un poquito si quieren. Entonces vamos a ver un cálculo de interés simple. Seguimos con los gastos, la clasificación de costos según su variabilidad. Nosotros hoy veíamos si eran los costos fijos o variables, ¿sí? Valor actual neto, ¿sí? Esto lo vamos a charlar un poquito, lo que es flujos de fondos, ¿sí? Pero más que nada nos vamos a meter en lo que es los costos agrarios y sus aplicaciones, donde, bueno, reafirmando un poco los conceptos que venimos viendo, vamos a hacer algún practiquito simple para que puedan calcular, con algo que ya hemos visto más o menos. Vemos concepto de interés, dices rédito, tasa de utilidad o ganancia del capital, se causa o se devenga, esto más o menos lo habíamos charlado en la clase anterior, cuando damos el ejemplo de la luz o del internet, o no me acuerdo qué otros ejemplos poníamos, si era por adelantado, si era devengar. Dice, rédito, tasa de utilidad o ganancia del capital, se causa o se devenga sobre la base de un tanto por ciento del capital y en relación al tiempo que de éste se disponga, ¿sí? Entonces, ya sea
si nosotros ponemos el dinero a que genere interés, a que nos genere interés, o nuestro capital, o al revés, ¿no? En el caso de que pidamos dinero prestado y a cambio de devolver ese capital, ese dinero que nos prestan, más el interés, ¿no? Por eso se causa o se devenga. Dice, precio que se paga por el uso de fondos prestables, ¿sí? Fondos prestables. Son los rendimientos originados por la concesión o contratación de créditos financieros, comerciales y otros. Por préstamo, como decíamos, dinero que nos prestan, ¿sí? Por algo que compramos, ¿sí? Hay muchas casas de electrodomésticos que son prácticamente financieras, ¿sí? En vez de prestar dinero, ¿sí? Nos venden un bien y además de vendernos ese bien van a ir obteniendo un interés adicional, ¿sí? Entonces funciona como una financiera. Dice, comprende las sumas que cubre el sector público según las tasas, ¿no? Estos son distintos conceptos de interés. Según las tasas, dice, porcentaje fijo que sobre el monto de un capital y su uso paga periódicamente al dueño del mismo, al dueño de ese capital, la persona física o moral, dice, que toma en préstamo dicho capital, ¿no? Hablando en criollo sería entonces, es un porcentaje del dinero que me prestaron, ¿sí? Y que tengo que pagarle a ese que me lo prestó. Seguimos con cálculo de los intereses, dice los valores del monto sobre el que se calcula el interés debe ser el capital que realmente se tiene inmovilizado. Por eso, ¿sí? Cuando se hace un plazo fijo, entonces ese dinero no se puede tocar hasta cumplido cumplido, perdón, el tiempo, ¿sí? El tiempo en el que se ha inmovilizado ese dinero, ese capital, ¿sí? Dice los valores, dice, del monto sobre el que se calcula el interés debe ser el capital que realmente se tiene inmovilizado. En el caso de los bienes durables, el interés se calcula sobre el capital promedio inmovilizado, o sea, entre el valor a nuevo y el valor final, también denominado valor residual pasivo. El valor residual, ¿no? Acá lo que dice es un promedio entre el valor a nuevo y el valor final. ¿Sería el desgaste que sufre, por ejemplo, en el caso de una maquinaria o algo de eso? Claro, lo que dice acá, por ejemplo, para una maquinaria, para calcular el interés de la maquinaria, una maquinaria usada, tengo que tener en cuenta, bueno, es decir, cuánto vale la máquina, cuánto valió nueva, cuánto sería el valor final, residual final, ¿sí? Y entonces ahí obtengo un promedio. Podríamos decir valor a nuevo, a ver, vamos a ver la formulita igual, valor a nuevo más ese valor residual final, o el valor chatarra si no tiene valor residual final, esa sumatoria dividido 2, entonces un promedio, ¿sí? O algunas que no tienen valor residual final es a mitad de precio, ¿no? Que es muy común. Es muy común que algunos bienes usados, por ejemplo, se vendan a mitad de precio. ¿Sí? Entonces, la mesa
se calcula el interés, ¿no? De ese capital que está inmovilizado en la mesa sería, bueno, la mitad de lo que valió nueva, aproximadamente, ¿sí? Siempre y cuando no tenga un valor residual. Cuando un valor residual, se tiene en cuenta ese valor residual final y el valor anual. Bueno, ¿para qué se hace esto? Es para tener en cuenta el interés, el costo de oportunidad, ¿sí? Si yo tengo ese dinero inmovilizado, ese capital inmovilizado, ¿sí? No quiere decir inmovilizado que la máquina no esté funcionando, ¿no? Sino que yo invertí en esa máquina y no puedo disponer del dinero. Tengo que usar la máquina para que a lo mejor me lo devuelva o para que me retribuya un ingreso. Entonces tengo que tener en cuenta eso, ¿no? Que ese dinero yo lo tengo invertido ahí, inmovilizado en ese capital, en esa máquina en ese caso, y que me tiene que generar un interés. Este concepto está bueno acá es lo que les adelantaba recién. El valor a nuevo, ¿sí? Y el valor más el valor final dividido 2, ¿sí? Porque es el promedio, por R, y acá dice que R es la tasa de interés. Dice, en el caso de que el bien no tenga valor final, el interés se calcula sobre la mitad del valor a nuevo, ¿no? El valor a nuevo dividido 2. ¿Sí? Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque pasa muchas veces. Por ejemplo, por no querer pagar más alquiler de un local, supongamos, ¿sí? Entonces, bueno, se ahorra durante muchísimo tiempo, se endeudan, etcétera, 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 para poder tener el local propio. Obviamente, debe ser una linda satisfacción, ¿no? Para los dueños, o ese anhelo de tener el local propio, pero quizás económico financieramente no conviene y conviene seguir pagando alquiler, ¿no? Porque todo ese dinero que se pone que se invierte en el local, ¿sí? Se podría estar invirtiendo en mercadería, por ejemplo, ¿sí? Y que me va a generar muchísimo más interés, ¿no? O rentabilidad. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces pasa muchas veces que se quiere comprar un local y a veces a veces no conviene tener local propio. Sí, buenísimo que no se tiene que pagar alquiler, pero eh, todo ese dinero se puede invertir en la producción, como decía, en la mercadería, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo mismo pasaría con un campo, entre comprar el campo y ese dinero, ¿no? Todo ese dinero, el costo del inmobiliario del campo, todo ese dinero, en vez de comprar un campo, se puede arrendar y comprar animales, invertirlo en sembrar, ¿sí? En la producción, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no digo que esté mal, pero sí que hay que analizarlo, ¿sí? Por lo menos analizarlo. Ahora sí, siempre se tuvo el sueño de tener ese local propio o ese campito propio, o lo que fuere, bueno, fenómeno, es el cumplimiento de un sueño, pero a veces analizarlo desde la parte económica o financiera y no conviene, ¿sí? Bueno, otro de los ejemplos es también el- un departamento o una casa para alquilar,
eh, está buenísimo, pero muchas veces, si no se tiene otro negocio pensado, otro negocio, o no se tiene conocimiento en otro negocio, bueno, macanudo, pero si se invierte en la construcción o en la compra de una casa para alquilar, ¿sí? Con ese alquiler está años, con lo que se cobra de alquiler está años en poder recuperar esa inversión que se hizo. Lógicamente que queda el capital está, ¿sí? Pero en recuperar esa inversión que se hizo en comprar la casa para obtener un alquiler. Eh, mm, es otro de los ejemplos también. Que está bueno poder pensar, poder verlo desde este punto de vista. Bueno, acá tenemos para hacer un ejercicio. A ver qué tenemos. Ustedes lo tienen ahí. Tenemos este ejemplo. Ustedes lo van a calcular. Y tenemos este otro. Ahí está. Tenemos dos. ¿Sí? Los que yo dejo acá, dejo este en pantalla, pero si lo tienen por ahí, tienen entonces este ejemplo, un capital de 100.000, con un interés de 8%, una inmovilización de 12 meses, ¿sí? Entonces calcularían cuál es el interés. Y este otro ejemplo que tiene un capital también, dice 1,5 millones, y una tasa de interés anual en este caso del 10%, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería el interés? Se toman unos 5 minutitos para hacerlo y unos 5... se toman 5 minutitos para hacerlo, lo van compartiendo, lo pueden ir haciendo, el recreo es recreo, ¿no? Pero se toman 5 minutos y 10 minutitos de recreo, ¿sí? Y lo comparten en el chat. ¿Está? Entonces, 5 minutitos para el trabajo y 10 minutitos más para descanso, ¿no? Porque si los tengo ahí trabajando, no los voy a tener descansando.
Bueno, ahí estaba viendo en los chats y los resultados que habían puesto. No sé si pudieron ver el ejercicio 2. Algunos que por ahí no podían verlo, ahora lo pasamos. Ah, está, perfecto, bueno, bien. Ahí está. Por eso les di estos minutitos para, bueno, lo juntamos con el recreíto. Bueno, eran simples, bastante sencillos, y por ahí la trampita, que no es trampita, no, sino en realidad esto de prestar atención, que teníamos solamente un dato que era el valor residual pasivo, no teníamos ningún otro dato, ¿no? Entonces, suponíamos que el capital era este, ¿sí? Y el interés no había que multiplicarlo por 12 porque es anual, ¿sí? En el punto anterior, en el ejemplo anterior, lo multiplicábamos por 12 porque teníamos un interés mensual, ¿sí? Esa era por ahí la diferencia. Y teníamos también directamente el capital, ¿sí? Podía ser dinero, con un 8% mensual, o sea, 0,08, ¿sí? Cuando esto está bueno saberlo, practicarlo, ¿no? Que en vez de usar el signo por ciento, ¿sí? De porcentaje, podemos poner 1 sería 100%, 0,1 sería 10% y 0,01 sería 1%. ¿No? En este caso, si sería 0,8 sería 80%, 0,08 equivale al 8%. ¿Sí? Bueno. Y teníamos acá entonces este otro ejemplo que era directamente, teníamos la multiplicación. 10% entonces por 1,5 millones por 0,01. Bueno, bastante sencillito. El tiempo de inmovilización del dinero, ¿no? Ahí lo veíamos por un año, entonces teníamos un interés mensual y otro anual. Dice, se considera desde el momento en que se gasta una suma determinada para iniciar el proceso productivo hasta que el producto esté disponible para la venta. Existen diferencias, dice, según se trate de actividades de rescate continuo, ingresos regulares en el año, o de rescate final, un ingreso al final de todo el ciclo productivo, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta, bueno, qué tipo de negocio es. ¿Sí? De rescate continuo, ingresos regulares puede ser, bueno, una producción de huevos o de conejos, ¿sí? Por ejemplo. Y el ingreso al fin de todo el ciclo productivo, podríamos decir, bueno, la obtención del ternero, la obtención de del grano, cultivo, ¿sí? Un cultivo que puede ser anual, o si se hace doble cultivo, ¿sí? Un negocio de reventa, entonces va a tener rescate continuo, ¿sí? Va a tener una rotación. ¿Sí? Hablamos también de rotación y de margen. Por ejemplo, un
negocio de alta rotación y de bajo margen quiere decir que, bueno, se gana poquito, ¿sí? Se le gana muy poquito, pero se vende mucho, podemos decir, o se va rotando continuamente, ¿sí? Va ingresando y saliendo la mercadería, por ejemplo. Cuando es de baja rotación y alto margen, ¿sí? Baja rotación es que, bueno, tarda mucho tiempo en poder obtener el producto o en poder salir ese producto, ¿sí? Pero el margen es mayor, ¿sí? Muchas veces estrategias de mercadeo, ¿no? Es eso, algún producto, bajarle mucho el margen, trabajar muy por finito cerca del costo para poder vender más, ¿sí? Y vender mucho, ¿no? Poder obtener una ganancia igual, pero vender mucho, ¿sí? En, en la práctica esto, bueno, es muy de tomar con pinzas porque cuando le asignamos un margen muy bajito a un producto que vamos a vender, no sabemos si después al momento de reponerlo, con ese dinero que tuvimos en la venta, vamos a poder reponerlo, ¿sí? ¿No? Habiendo tanta inflación. Entonces, eso es uno de los temas que creo que un poco habíamos charlado. Bien, para no irme por las ramas, entonces, eso, ¿sí? El rescate final se invierte, se pone todo el dinero, ya sea en maquinaria, en grano, ¿sí? O en realizar un cultivo, para terminar recién cosechando a los 6-7 meses, ¿sí? Entonces ahí tenemos el rescate final al final del ciclo productivo. Acá tenemos este punto, miren, fíjense, muy similar a el trabajo 10 o 9 por ahí, me parece que en una de esas clases habíamos hecho alguna práctica. El cálculo de los costos directos, ¿no? En este caso los costos que inciden directamente, ¿sí? Los costos que inciden directamente en la obtención de un producto. El sorgo, ¿sí? El sorgo granífero, ¿no? El grano de sorgo. Bien, para sembrarlo necesitamos algunos insumos, entre ellos servicios, ¿sí? Y bienes, ¿no? Entonces servicios como la pulverización, fertilización, ¿sí? La cosecha, ¿sí? La siembra, los servicios, ¿sí? Se paga por ese trabajo, por ese servicio de realizar las labores. Y los bienes, ¿no? Serían la semilla, la urea, el fertilizante, ¿sí? Herbicida, tracina, glifosato. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos, muchos de ustedes seguramente lo tienen por ahí a mano, a este PDF, si no se los dejo ahí para que lo copien o le saquen captura y se lo compartan, ¿sí? Los datos para intentar hacer el cálculo de los costos directos, ¿sí? Lo vamos a intentar hacer y después entre todos nos vamos a ayudar, por supuesto. ¿Cómo vamos con la hora? Venimos bastante bien, ¿sí? Así que tenemos entonces, para sembrar el sorgo, ¿sí? La pulverización con glifosato, 3 litros por hectárea, atracina, 1 kilogramo por hectárea, ¿sí? Un herbicida, metolacloro, 1 litro por hectárea, la siembra con 8 kilos de semilla por hectárea, la fertilización con 50 kilogramos de urea por hectárea. El precio de la siembra con fertilización es 1.050 pesos por hectárea, ¿sí? Bueno, es muy poquito, está desactualizado, no importa, es para fines didácticos, para practicar. Y después tenemos la lista de precios
¿sí? La lista de precios tenemos la semilla, fíjense, tenemos la semilla, $100, la bolsa de 25 kilos, y nosotros tenemos que calcular cuánto nos cuesta una hectárea. Ahí teníamos que utilizar 8 kilogramos por hectárea, ¿sí? Teníamos acá, 8 kilogramos por hectárea de la semilla. El glifosato, tenemos glifosato, la atracina, el metolacloro. Después tenemos Engeo, aceite vegetal, Haloxifop, que esos son, podemos decir, están dentro de la lista de precios, pero que nosotros no los vamos a utilizar, ¿sí? Lo que sí vamos a utilizar son estos servicios y bienes, ¿no? Estos insumos, y el de la pulverización, porque vamos a pagar la pulverización, ¿no? Que fíjense, está 105 pesos por hectárea, nada, es solamente un... es solamente con fines didácticos, ¿no? Porque no es nada, ni 50 centavos de dólar, ¿sí? Pero es con fines didácticos para que ustedes practiquen. Y acá teníamos el ejemplo. ¿Cómo hacemos? Bueno, el glifosato. Necesitamos 3 litros por hectárea. Queremos calcular cuánto nos cuesta de glifosato la hectárea. Pero el bidón viene de 4 litros, ¿no? Entonces tenemos que calcular. ¿Cómo vamos a calcular? ¿Sí? Perdón. Tenemos acá en dólares por litro, ¿sí? Directamente tenemos el costo de dólares por litro, ¿sí? Entonces, en este caso, multiplicamos los 3 litros por los 4 dólares por litro, ¿sí? Tenemos que de glifosato nos cuesta 12 dólares por hectárea. Les vuelvo a aclarar, estos datos son solamente con fines didácticos, para practicar. Ustedes pueden para la próxima averiguar, hacer un estudio de mercado, como le llamamos, y averiguar los distintos precios, los distintos costos, que van a ir variando periódicamente, pero por lo menos para tener una mayor aproximación. La regla de 3 simple. Acá tenemos la siembra con 8 kilogramos de semilla por hectárea, pero resulta que la bolsa trae 25 kilos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos que aplicar la famosa reglita de 3 simple, muy sencilla, como su nombre lo indica. Es multiplicar cruzado, ¿sí? 8 por 120 y dividirlo por 25. Cuando no lo tengo planteado, me pregunto, si 25 kilos cuestan 120 dólares, 8 kilogramos, ¿cuánto cuestan? ¿No? Entonces, realizando esa pregunta, voy anotando 25 kilogramos, pongo unas linitas, ¿sí? 120 dólares. 8 kilogramos y el signito de pregunta. Entonces, después lo tengo planteado, multiplico, cruzado, ¿sí? 8 por 120 y después lo divido por 25. Y siempre 38,4. teniendo en cuenta las unidades. ¿Sí? ¿Perdón? No sé si alguien me estaba preguntando. Sí, me dio 38,4, pues. Perfecto, perfecto, 38,4. Bien, y se adelantó entonces a realizar el cálculo. ¿Sí? A ver si alguien más lo hizo. Matías me dio igual que la compañera, 38,4. Perfecto, bien, bien, buenísimo, buenísimo. ¿Sí? Y a mí Bueno, me dio lo mismo. La otra compañera, no sé qué decía, ¿también lo mismo? Lo mismo, perfecto, bueno, muy bien. Sí, sí. Esto es la base del cálculo para los costos directos, ¿sí?
llevarlo a dólares por hectárea o a pesos por hectárea. Utilizamos dólares porque, bueno, tiene una menor volatilidad, podríamos decir, esa moneda, entonces es un poco más estable, ¿sí? Por eso intentamos llevar todo a dólares. Pero al final ustedes del ejercicio después lo pueden volver a pesos. O pueden trabajar con pesos y después pasar a dólares, eso como quieran. Bien. Entonces, es simple lo que sí tenemos que hacer, porque cuando empezamos a tener muchos insumos, se nos pueden ir mezclando. Entonces, tomar de a uno a la vez, de a un enemigo a la vez, ¿no? De a un insumo a la vez, e ir llevándolo, en este caso, a dólares por hectárea, ¿sí? Y siempre tener en cuenta las unidades. Muy, pero muy bien. ¿Sí? Sabiendo esto, pueden hacer tranquilamente el cálculo de todos los costos. Dice, ¿cuáles serán los costos por hectárea del resto de los insumos? Dice, ¿cuál es el total de los costos directos? Realizar una lista con cada uno de los insumos, su precio y la cantidad aplicada por hectárea y sumar los resultados. A ver. Bien. Entonces, ¿cuál sería el total de los costos directos? Y costo por costo van a tener que pasarlo a, o sea, insumo por insumo, van a tener que pasarlo a dólares por hectárea y después sumarlo. Primero, bueno, realizar una lista para que no se nos olvide de ninguno, ¿sí? De esos insumos, de los bienes y servicios, ¿no? Bienes, hablamos de la semilla, el fertilizante, el herbicida, etcétera. Servicio, hablamos de, bueno, el costo o gastos de cosecha, de pulverización, etcétera. A ver, alguien levantó la mano. Yo lo que voy a hacer entonces es dejarles acá los datos, porque por si alguno no lo tiene, ¿sí? Lo que pueden hacer, ahí está. Lo que pueden hacer es, si alguien quiere hacer captura de pantalla, se lo comparten, ¿sí? Y después, o les dejo un ratito, lo copian, y después les paso a la lista de precios, ¿no? Que lo tengo acá en dos diapositivas, ¿sí? Fíjense, de la lista de precios solamente van a necesitar los que ustedes tienen acá, ¿sí? Tenemos el glifosato, la atracina, el metolacloro, la semilla, la urea, ¿sí? El servicio de fertilización, y ahí tenemos 6, y la pulverización, y me parece que no, tengo cosecha, no tengo por ahí, cosecha. No, ahí está. Ah, está, esos, ¿sí? Les dejo ahí entonces, si quieren le sacan una fotito, se lo comparten o lo copian y me avisan y se los vuelvo y paso a la página siguiente para que puedan tener los datos, ¿sí? Si son a valor dólar, vamos a poner, sí, todo a valor dólar, ¿sí? Todo a valor dólar tenemos. Tenemos los servicios nada más a valor peso, pero como decíamos, esto 105, que es prácticamente nada, ¿sí? Podemos poner 105 dólares, ¿sí? Sería más coherente. Entonces ponemos la pulverización también a valor dólar, todo a valor dólar. Y bueno, tendremos la fertilización que está acá, que está en pesos.
que pueden utilizar un tipo de cambio para la pulverización. Bueno, ya es una herramienta más, ¿no? Del pasaje de de peso a dólar, ¿sí? Pueden usar un tipo de cambio vigente, no sé cuánto está, ponen el tipo de cambio, aclaran, ¿sí? Si está con 450 o 500, ¿sí? Ponen el tipo de cambio que ustedes elijan, ¿sí? Y después lo intentamos hacer juntos. Bien, les dejo acá. Cuando necesiten que pase para la lista de precios, me dicen. Lo que puedo hacer también es, a ver cómo me sale la foto. Ahí. Bueno, lo que estoy haciendo es, les pasé la foto al grupo. No va a estar muy clara, pero bueno. ¿Sí? Acuérdense que los precios solamente de los insumos que necesitan. ¿Sí? Los otros por ahí están de más. Bueno, ya tienen en el grupo las fotitos. ¿Sí? Bueno, ahí tienen para unos minutitos. Van haciendo la listita y después pasando, como decíamos, a dólares por hectárea, ¿sí? Cada uno de los costos. Y después lo sumamos.
Háganlo tranquilos. Después compartimos los resultados y vamos a hacer la corrección. Profe, una consulta. Sí, 1 tonelada equivale a 1000 kilos, ¿no? exactamente. Sí. Gracias. No, por favor. Ahora en breve lo vemos que alcanzaron a hacer y lo hacemos entre todos. Profe, ¿me escucha? Sí, 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 sí. Le hago una pregunta. ¿Cuánto dijo que valía la bolsa de semilla? La bolsa de semilla... de 25 kilos, $120. $120 los 25 kilos. ¿Qué teníamos planteado justito ese ejemplo en una de las páginas anteriores, si no me equivoco? A ver, o las páginas, no, perdón, de las páginas siguientes. Subsiguientes. A ver. Acá teníamos el ejemplo, ¿sí? Nosotros ya teníamos calculado. Alguien compartió ahí, compartieron en el chat el costo de la semilla.
Ahí me preguntaban si se podía hacer, sí. Sí, en hojas de Excel también, no hay problema. Es para que lo hagan ustedes. 38,4 les había dado el costo de semilla por hectárea. Y ahí había otra pregunta. Todos son a valor dólar también, sí, en este caso. Sí puede haber que haya otros, que hagamos otros ejercicios donde tengamos mezclado pesos con dólares justamente para esto, ¿no? Para no confundir unidades, para acostumbrarnos, ir ejercitándonos, esa es la idea, ¿no? De tener que pasar de dólar a peso o peso a dólar, ¿sí? De tonelada a kilo, ¿sí? De centímetro cúbico a litro o al revés, ¿sí? Entonces, para poder ejercitar eso que es, bueno, súper útil. Incluso ahora googleamos y ya hay tablitas de conversión rápida, pero está bueno poder hacerlo mentalmente o con lápiz y papel, ¿sí? Que por ahí nos agarren en el campo y no tenemos no tenemos señal, no podemos googlear, entonces está buenísimo poder practicar eso, ¿sí? Nos quedan unos poquitos minutitos, así que vamos a compartir, a ver qué es lo que ustedes hicieron. Primero, entonces, hacemos la listita. Vamos a volver, no los quiero marear. Ahí está. Teníamos dos, el del glifosato y el de la semilla, ¿no? Que ya está medio hechito ahí. Vamos a poner por acá, vamos a trabajar por acá. Sí, yo les voy a poner la lista, a ver. Acá, la pizarrita, texto. Bueno, vamos a hacer una lista con todos. Esta. Ahí está, así no molesta, así podemos ver bien. Vamos a acá. Bien, entonces la lista de insumos. Tenemos glifosato, glifosato, 2, atracina, 3, metolacloro. Ya le pongo numerito, ¿no? Como para decir, bueno, a ver cuántos tengo, cuántos son. La semilla. Semillas. Urea. Urea o urea, como decimos también. Urea. Y después tenemos los servicios de siembra y fertilización, todo junto. Y fertilización. Y después teníamos
la cosecha. A ver qué otra cosa más teníamos. ¿Qué otro costo teníamos? A ver. Si me ayudan. La pulverización. ¿Qué me profe. falta? Pulverización. Sí. 7, muy bien. Pulverización. Y los insumos de la pulverización también estaban. Aceite vegetal, alosicop. Ah, ahí está. Ahí está. Perfecto, perfecto. La pulverización que ahí decía 105, le vamos a poner que es dólares, ¿no? Y entonces para que se pegue el herbicida, aceite vegetal, vamos a poner aceite vegetal 8. Aceite. ¿Qué más teníamos? Haloxifob. Ahí está. Ahí estamos. Haloxifob. 9. Bueno, ahí está. Teníamos otros que estaban dentro de la lista de precios que no los ponemos, no los utilizamos. Ya tenemos estos entonces. Bien. ¿Cuánto necesitamos? Una vez que tenemos la lista, tenemos que decir, bueno, ¿cuánto necesitamos de cada uno por hectárea? ¿Sí? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cuánto de cada uno por hectárea? El glifosato, ¿cuánto por hectárea? Acá dice Son una 3 sola litros por pulverización, hectárea. ¿no? ¿Cuánto? 3 litros, ¿no? 3 litros por hectárea. ¿Sí? Bien. La tracina en kilogramos, ¿sí? 1 kilogramo. 1 kilogramo por hectárea. Por hectárea. ¿Sí? Vamos a andar medio justo con el tiempo. Bueno, no importa. Yo más o menos lo dejamos planteado para que ustedes después lo puedan seguir haciendo si no llegamos, ¿no? Entonces, el metolacloro, 1 litro por hectárea. Por hectárea. Está bueno ir poniendo las unidades, ¿sí? L litro. La semilla, dijimos 8 kilos. 8 kilos por hectárea. Está bueno, como decía, poner las unidades para no confundirse. La urea, 50 kilos. Acá tenemos directamente el precio, ¿no? Vamos a poner 1050. Que está en pesos, ¿sí? Como decimos también, como les decía, con fines didácticos, ¿no? Está desactualizado, pero para que puedan practicar de pasar a peso, pasar a dólar, etcétera, etcétera. La pulverización, ¿cuál era el precio de la pulverización? ¿Lo teníamos por ahí? 105 por hectárea. Ah, ahí está, 105, le ponemos 105. Está pesos ahí, vamos a ponerle dólares para que sea más coherente nomás, pero ya tendríamos que cambiarle por hectárea, entonces van a tener que pasar solamente
Ahí está. Van a tener que pasar uno solo de peso a dólar. El aceite, ¿cuánto necesitábamos? El aceite vegetal. Bien, el aceite vegetal no teníamos la cantidad. No, el aceite y el aloxipop no estaban. Está. Bien. Vamos a hacerlo con estos, ¿sí? Para practicar. Vamos a usar estos solamente por ahora. A ver, algo más que nos esté faltando. Ahí está. Utilizamos esos solos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, ¿sí? Vamos a suponer, trabajamos con supuesto, suponemos que utilizamos estos insumos solamente, ¿sí? Está el glifosato, la atracina, el metolacloro. Tenemos de forma ordenada lo que necesitamos de cada uno. Unas ya tenemos el costo, fíjense, el 6 y el 7 ya tenemos el costo, y ahora tendríamos que sacar el costo del resto. Tenemos del glifosato. Yo lo hice, Matías, tengo los números, si querés. Buenísimo. A ver. Tengo de glifosato $12. $12 por hectárea. Bien, que eso lo habíamos... $12 por hectárea. Sí. Atracina, $8 por hectárea. $8 por hectárea. Sí. Metolacloro, $12 por hectárea. $12 por hectárea. De semilla, $38,4. $38,4 por hectárea también. Hectárea. Urea, $60. $60. Vamos a verlo. Por hectárea. Sí, después lo revisamos. A ver si... Y bueno, eso me daría un total de 130,40 dólares de lo que sería eso. Siembra, entonces, acá 1050, tienen que calcular la siembra, cuánto es la siembra, pasarlo a dólares, ¿sí? Y la siembra yo lo pulverización pasé ya la a 500 pesos el dólar. a 500 pesos. Perfecto. Sí, me da 2,1 dólar. ¿Puede ser? Sí, puede ser, sí, sí, sí. Sí. 5 dólares por hectárea. Y acá entonces la siembra, a ver pero si alguien más la hizo, es directamente estos 1050, dividirlos, dividido 500, ¿sí? Puso que 500 pusiste, ¿no? El tipo de cambio. Yo usé a 500, sí. 500 sí. que es peso por dólar. ¿Sí? Vamos a hacer así para no confundir. Vamos a poner dividido, ¿sí? Los dos puntitos divididos. Y está. Peso por dólar. ¿Sí? Perdón, acá. Pesos por dólar. ¿Sí? Y este 1050, al ser pesos, cuando dividimos decimos peso con peso se va. ¿Sí? Peso con peso se va, así decimos, como decimos en la escuela, y me decías que te queda 2,1 dólares, ahí está. Entonces sería dólares por hectárea. Y me da todo un total de 237,50 dólares.
Bueno, total 237,5 dólares. Bueno, no sé si alguien alcanzó a hacer o les dio distinto. Teníamos, entonces, lo que pueden hacer, porque ya se nos hizo la hora, lo que pueden hacer que les dejo como ejercicio, ¿sí? Ahí si alguien le quiere sacar captura de pantalla, vamos a cerrar acá esto, ¿sí? Si alguien le quiere sacar captura de pantalla a estos resultados, después corroborarlos, a ver si les da igual, ¿sí? Y después compartirlo en el grupo, ¿sí? Eso es por ahí los que les dejo como sugerencia para compartir en el grupo y retomar la clase que viene. La clase que viene vamos a retomar con estos cálculos, ¿sí? Entonces, a la compañera que le dio 237,50, que creo que es más o menos lo que dar con utilizando un tipo de cambio de 500. ¿Sí? Entonces, paso número 1, anoto, hago la listita de todos los insumos. ¿Sí? Paso número 2, asigno cuánto de cada insumo necesito por hectárea. Paso número 3, a esa cantidad la voy a llevar a dólares por hectárea teniendo en cuenta el precio de ese insumo, ¿sí? Y si no me da, entonces si no tengo esas unidades y lo tengo en bolsa de 50 kilos, por ejemplo, aplico la regla de 3 simple. Sí, perdón. Sí, no, que a mí me dio igual, pero esto siempre no tenemos la cantidad de hectáreas por lo cual nosotros vamos a aplicar. No. Esto es lo que sería por hectárea. Exactamente, sí, exactamente. Entonces podríamos decir un costo de 1 hectárea, ¿sí? Por lo general trabajamos por hectárea, ya sea los costos directos, los ingresos y los márgenes brutos, ¿sí? Lo trabajamos por hectárea para después poder decidir cuánto me cuesta 1 hectárea de sorgo, cuánto me cuesta 1 hectárea de maíz, cuál sería el ingreso, cuál sería el rendimiento esperado por hectárea de sorgo, cuál sería el rendimiento esperado por hectárea de maíz, por ejemplo, ¿no? Suponiendo, entonces digo, bueno, ¿qué me conviene? ¿Hago este otro? ¿Hago tantas hectáreas de este? ¿Hago tantas hectáreas del otro? ¿Sí? Entonces, por eso se analiza mayoritariamente por hectárea. Después, cuando empecemos a ver el margen bruto global total, ahí sí ya le asignamos las hectáreas e incluso vamos a hacer la sumatoria de los márgenes brutos de distintas actividades para ir deduciéndole, ir restándole algunos otros costos. Bueno, por ahora entonces queda planteado esto, ¿sí? Revisen acá las compañeras si les dio más o menos parecido, si se nos puede haber pasado alguna cosita, ¿sí? Si usaron el mismo tipo de cambio o no, pueden usar otro tipo de cambio y lo aclaran, ¿sí? Obviamente nos va a dar un resultado distinto, pero sí aclarar cuál es el tipo de cambio que utilizaron cuando en el ejercicio no se les da, otras veces se les va a dar el ejercicio, ¿sí? No sé, ¿alguna otra consulta? Bien, alguien más ahí les dio igual. ¿Alguna duda, algo que les haya quedado? Entonces, para la clase que viene, retomamos. Con esto vamos a hacer más ejercicios de estos, ¿sí? Vemos costos directos y después ya empezaremos a ver lo que es rendimiento esperado, estimación de precio esperado, ¿sí? Para poder empezar a calcular el margen bruto. Pero uno de los primeros pasos para ir haciéndolo de a poquito es meternos con esto que es el cálculo de los costos directos, que es lo que nos va a llevar un poquito más de
de tiempo, más que nada eso, de poder ordenar los datos y poder calcular paso a paso, teniendo en cuenta las unidades. Bueno, por ahora entonces yo los libero y retomamos la clase que viene. La actividad ya está subida también. Yo les voy a... la clase que viene también vamos a continuar, repasar un poquito más esto. Tienen los siguientes son algunos, las páginas siguientes son algunos conceptos. Más que nada quería que vean esto y que puedan practicar. Así que nada, buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias. Se nos ha pasado volando el tiempo y eso significa que, bueno, que los hemos, que han trabajado y que hemos estado entretenidos. Así que muchísimas gracias a todos. Ya los libero. Gracias, profe, buen fin de semana para todos. Gracias. Igualmente para ustedes. Gracias. Gracias por quedarse hasta el final. Saludos, buen fin de para todos. Adiós. Gracias, profe. Buen fin de para todos. Gracias a ustedes. Chao, Gonzalo. Gracias.